¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuevamente el nuevo programa de Tele 13 Radio, en el cual vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. En este nuevo programa los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que se hacen preguntas que van más allá, preguntas que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. Y en este programa, en el programa de hoy, queremos conversar sobre una investigación de gran escala que evalúa los logros de aprendizaje de los estudiantes de América Latina y el Caribe. Es una investigación de la UNESCO que se centró en el análisis de los contenidos curriculares de tercero y sexto básico de 19 países, entre ellos Chile. Y para hablar de esto, les presento a nuestro invitado. Su nombre es Carlos Enríquez Calderón. Él es coordinador del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de la UNESCO. Sus principales desafíos, que como sociedad se prioricen a los niños y niñas para que puedan desplegar sus talentos y aportar a construir un mundo más humano. Y su trayectoria en el ámbito de las políticas públicas: ha desempeñado cargos de responsabilidad en ministerios, secretarías regionales ministeriales y municipios. Carlos Enríquez, bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás? Muy bien, Connie, un gusto saludarte y a toda la gente de la radio. A toda la gente de Tele 13 Radio, pero que también nos están viendo a través de nuestro Muy Instagram bien. TV, porque estamos completamente convertidos a las multiplataformas, que es también, me imagino, a lo que se deben exponer los niños, ¿cierto?, por estos días, de todos los cursos, no solamente de los que vamos a hablar. Bueno, partamos hablando de este estudio a gran escala, que es una investigación de la UNESCO, que contó además con el apoyo de UNICEF y la participación técnica del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, y se centró, ¿cierto?, en el análisis de los contenidos curriculares de tercero y sexto básico de 19 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Lo primero que te quiero preguntar, Carlos, es, primero, ¿por qué seleccionar tercero y sexto básico? ¿Qué hay de especial en esos cursos como para que sea importante, ¿cierto?, enfocar el estudio en esos dos cursos? Y segundo, ¿qué es lo que se busca con este estudio? Sí. Mira, Connie, la pregunta que tú dices es relevante, primero por la historia del Laboratorio Latinoamericano de Calidad de la Evaluación, que tiene 25 años, que es la evaluación a gran escala más antigua incluso que PISA en todos los países de Latinoamérica, y se eligieron los primeros niveles a propósito de buscar el bienestar de los niños a edad temprana. ¿Qué quiere decir esto? Entregar información a los sistemas escolares. ¿Con qué fin? Con el fin de que ministerios de educación, centros educativos, profesores y profesores puedan tomar medidas para que, si nos estamos quedando atrás con ellos, ¿qué vamos a hacer para que puedan aprender más y mejor? Esa es la primera justificación en este estudio que tiene 25 años. Ya, o sea, segundo, para aclarar, en el fondo la idea es poder hacer una evaluación que nos permita hacer cambios todavía cuando estamos a tiempo, porque si los hiciéramos, no sé, en primero medio, en octavo básico, ya es un poquito tarde. Así es, y mientras más temprano se toman medidas, y aquí hay evidencia internacional, las remediales, los apoyos, las posibilidades finalmente de desplegar los talentos de todas nuestras niñas y niños, sí es posible, por tanto se puede. Desde esa perspectiva se entrega información oportuna para poder avanzar en calidad de la educación. Ya, y la otra pregunta era, ¿a qué apunta, cierto? A conocer qué, los contenidos, las competencias, qué es lo que se busca revisar de los contenidos curriculares de los niños a los que están siendo sometidos los niños de tercero y sexto básico. Claro, nosotros tenemos cada 5 años una evaluación donde nos dice qué están aprendiendo. Por tanto, ahí decimos si Chile o los 18 países restantes avanzaron en calidad. Lo que ahora hacemos es revisar los currículum. ¿Con qué fin? Con el fin de definir cuáles son las oportunidades de aprendizaje que hemos definido en cada uno de los países. ¿Con qué fin? Con el fin de poder caracterizar si efectivamente son los más adecuados, si son muy extensos, si hay que priorizarlos, si hay elementos que están quedando afuera, a propósito de la Agenda 2030, y le permite al país, más aún en el contexto actual de pandemia, información para priorizar, para poder revisar ciertos elementos que se están quedando atrás,
e idealmente, como te decía, tomar medidas, apoyos, principalmente hacia los establecimientos educacionales, para poder trabajar el currículum no solo desde el diseño, sino en el tema central, que es cómo se trabaja en la sala de clases y se ayuda a los profesores a hacer mejores clases y a tener aprendizaje en nuestros estudiantes. Carlos, tú nombraste la pandemia. Hay que decir que este estudio se llevó a cabo, ¿cierto?, antes de la pandemia. Por lo tanto, los niños estaban todavía en las aulas, en las salas de clases, ¿cierto? Me imagino que... Condiciones normales. Claro, en condiciones normales. Y también me imagino que las conclusiones que aquí se sacan apuntarán a cuando volvamos a esas condiciones de normalidad, si es que volvemos. Así es. Las conclusiones que aquí se sacan son principalmente a cómo trabajar el currículum, cómo sumar a los profesores, cómo priorizar contenidos, que yo ahí te diría que es un desafío actual, que los currículums son muy extensos, que se centran mucho en el contenido es importante, Connie, pero como mediador de habilidades, no como un fin en sí mismo, y por otro lado, de la importancia de trabajar en el diseño de los currículums con las profesoras y los profesores. Hemos visto que en Latinoamérica han existido muchos cambios curriculares, pero se ha invertido muy poco en el trabajo con maestros, con los maestras, para su entendimiento, por un lado, y también para ese apropiamiento. ¿Qué quiere decir esto? Cómo ellos lo llevan a sus planificaciones, a su trabajo finalmente diario. Por tanto, claramente este estudio tiene información anterior en normalidad, pretende dar cierta orientación a los sistemas escolares para cuando volvamos a clase, pero también hay cierto aprendizaje y sugerencias que nos deberían ayudar en los próximos meses y años en un regreso, al parecer, un híbrido entre presencial y online, que parece ser lo que va a suceder en los sistemas escolares. Ya, o sea, estos resultados, estas conclusiones que vamos a revisar a continuación, también son útiles, digamos, también pueden servir para aplicarlas en el periodo que viene, digamos, que es como tú dices, lo más probable es que sea un híbrido. Así es, o sea, tiene que ver con cómo priorizamos, cuáles son los contenidos que los profesores le hacen más sentido, ciertos tipos de habilidades que los niños que están recién en su proceso lector deberían intencionarse con mayor posibilidad, y por otro lado estas sugerencias que tienen que ver con cómo dar mayor flexibilidad finalmente a los profesores para poder trabajar este tipo de elementos. Vamos a los resultados. Una de las características del estudio es que permite hacer un estudio comparativo, ¿cierto? Es comparativo con todos estos países que son además los países de la región, son los países latinoamericanos. Primero, una aproximación general. ¿Cómo está Chile a partir de los currículums, digamos, de los niños de terceros y sexto básico? ¿Cómo está Chile en el concierto latinoamericano? Mira, Chile primero ha avanzado mucho en los últimos 20 años, más allá que la discusión y todos estamos muy lejos de donde deberíamos llegar a resultados de países de la OECD, de que nuestros niños puedan inferir textos y opinar, o que puedan finalmente resolver problemas. En los últimos 20 años Chile ha avanzado muchísimo y es el país que tiene mejores resultados en Latinoamérica. Pero cuando uno revisa el currículum, también Chile ha hecho muchos cambios, lo ha modernizado, ha avanzado desde el contenido a un enfoque más de habilidades, lo cual, insisto, es una mirada muy buena en términos de las tendencias mundiales. Pero sí, en comparación con el resto de los países, tiene el tema pendiente de apropiamiento de los profesores, invertir, trabajar finalmente estos currículums con los profesores. Segundo, una progresión y priorización de los currículums. Los profesores a rato tienen muchos temas que cubrir y sería bueno decirle cuáles son los contenidos y habilidades centrales que van habilitando al niño en su trayectoria de aprendizaje. Y tercero, cómo se generan mecanismos para que los estudiantes sean más protagonistas de ese aprendizaje y los profesores puedan monitorear. Eso no se da solo con una calificación, sino con instrumentos más evaluativos, más formativos, que lo ayuden no solo al estudiante, sino que al profesor a tener información al respecto. Claro, pero eso pasa ya además de, como dices tú, de los contenidos y de priorizar, por un cambio en la relación profesor-estudiante, o sea, en cambiar esa relación que está tan determinada por el profesor desde el púlpito, desde el pizarrón, desde adelante entregando contenido, a transformar al estudiante en un personaje más activo dentro de la sala de clases y en el proceso de aprendizaje.
Lo que hoy día tratamos de poder trabajar desde la UNESCO, desde distintas organizaciones, es cómo el estudiante se transforma en protagonista de su aprendizaje, cómo el profesor trabaja menos, incluso hace más preguntas, habla menos, entrega menos las respuestas, sino más bien le dice al estudiante cómo conseguirla. Eso es muy difícil, Connie, porque en definitiva a los profesores y en el sistema escolar estamos acostumbrados a dar la respuesta correcta cuando el estudiante tiene una duda, no a qué es lo que tú harías en este caso, cómo lo resolvería, cuáles son tus hipótesis, cuál es tu trayectoria de reflexión para resolverlo, cuál es tu duda. Ese tipo de preguntas no son las habituales, y en eso también hay que decirlo, las facultades de pedagogía en las universidades están al debe finalmente en ese proceso de formación, por tanto no hay que echarle la culpa a los profesores en esa conversación. Desde esa mirada es cómo generar una cultura distinta. Yo creo que a propósito de esta pandemia, de lo que tú dices, ojalá volver, pero a una nueva normalidad, no a lo mismo, no a lo que teníamos anteriormente, los estudiantes nos están demandando en el mundo y en Chile también, clases en definitiva que puedan hacerlos más protagonistas, clases que en definitiva no sean solo expositivas, clases que en definitiva vayan más en busca de lo experimental, por los proyectos, entrelazar asignaturas, donde entre ellos puedan finalmente aprender, donde incluso un estudiante puede ser el maestro de otro compañero. Ese tipo de tema no se hace con un clic, no se hace de manera instantánea, sino que es el sistema escolar, son sus equipos directivos y el conjunto de los profesores tiene que dar paso en esa conversación. Y ahí uno necesita de todo. Primero, de que los apoderados no estemos pendientes solo de la nota, claro, de la calificación. Segundo, de que se pueda permitir el error, de que los colegios puedan probar. Y por otro lado, que en definitiva la conversación no sea que se pasan más contenidos, sino cómo tenemos estrategia al interior de los colegios para que los niños aprendan más y sean más protagonistas. Importa leer y matemática, pero cómo les enseñamos a pensar, yo creo que es la conversación. Sí, claro, esa es la conversación principal. Ahora, tú hablas de matemáticas y de la lectura. Bueno, los ámbitos, ¿cierto?, donde se hizo este estudio es en las áreas de lenguaje, matemática y ciencias naturales principalmente. Y veamos cuáles son esos resultados. Vamos como al detalle. ¿Qué pasa en el área de lenguaje? Donde uno tiene la sensación de que hay mucha precariedad en el lenguaje de nuestros niños, pero no sé si los estudios así lo confirman y cómo es en relación al resto de los países. Los resultados que tenemos es que en Chile 2 de cada 3 niños en segundo básico no lee comprensivamente. O sea, no entiende lo que lee. En tercero, no entiende lo que lee. En tercero, estamos hablando 1 de cada 2 no entiende lo que lea en el estudio YESE, en el que nosotros tenemos. Y en Latinoamérica, el promedio son 7 de cada 10 no lee comprensivamente. Por tanto, Connie, yo creo que este es un tema central, y por eso tratar, a propósito de tu primera pregunta, ¿por qué hacerlo a edad temprana? Porque un niño, lo más importante no es que se aprenda a leer, pero aprender a leer lo abre a un mundo de posibilidades, a conectarlo con un sinfín de aprendizaje y darle herramientas para un proceso autónomo de aprendizaje. El niño que no aprende a leer, si sale de cuarto medio, no va a poder hacer su contrato laboral. A propósito hoy día la discusión de la AFP, poder discriminar si efectivamente cómo o que no le hagan una estafa en su contrato, en sus cotizaciones. Por tanto, estamos hablando de habilidades para la vida, pero difícilmente voy a tener un pensamiento crítico, que es una habilidad superior de este siglo XXI, si no le enseñamos a leer comprensivamente, a diferenciar. Desde esa perspectiva, el currículum chileno tiene un enfoque muy comunicativo, pero tenemos un grupo importante de niños que todavía no sabe decodificar, o sea, no sabe juntar las sílabas, entender lo que lee. Por tanto, si el trabajo que hace el profesor del tercero básico es con diversidad de texto, o sea, un cuento, una poesía, una nota de Canal 13, la lee por internet, pero si él todavía está decodificando y no me aseguro que decodifique, difícilmente va a poder tener una lectura comprensiva. Por tanto, tiene que ver con trabajar también el currículum de una progresión de aprendizaje y también de mirar muy bien los grupos que se nos quedan atrás para poder finalmente tomar medidas con ellos.
Claro, ahí probablemente hay un problema porque en la forma en que avanza, ¿cierto? Esa sala de clases, muchas veces con con exceso de alumnos, es muy disímil y generalmente hay un grupo que, al que no hay tiempo, no hay espacio de atender. ¿Para qué decir en este contexto de pandemia, donde ahí sí es que el que se queda atrás probablemente se queda realmente atrás? Ahora, en ese sentido, ¿qué es lo que a la luz de este estudio, en el tema del lenguaje, la escritura, ¿cierto? Que ahí parece ser fundamental. ¿Qué es lo que debiera mejorar en nuestro currículum para los niños de tercero y sexto básico para poder lograr cambiar la situación que es verdaderamente dramática? Que la mayoría de los niños, o gran parte de los niños, no entienden lo que lee y por lo tanto no va a comprender, ¿cierto? Por último, podrían saber leer, pero no van a entender lo que leen y por lo tanto no van a aprender. Mira, desde esta entendiendo que este estudio es comparativo y explicativo, Sí, parece ser que Chile ha invertido bastante en modernizar su currículum, pero ha invertido muy poco en que los profesores tengan habilidades para hacerlo carne con su estudiante. Segundo, que tenemos que pasar de la lógica de pasar el currículum, de pasar más contenido porque nos lo piden, claro. a poder monitorear sustantivamente cómo van aprendiendo los estudiantes. Por tanto, a propósito de lo que tú dices, Connie, la atención no tiene que ser en tengo que pasar esta materia porque esto hay que llegar a final de año. La atención es dónde están los niños en su aprendizaje para que puedan ellos avanzar finalmente en cada una de su trayectoria educativa. Y tercero, que más no es sinónimo de mejor. A propósito de esta pandemia, los profesores, y es lo que está sucediendo, Sí. están trabajando muchísimo, pero si no saben dónde está el niño y la niña en su trayectoria de aprendizaje, puede entrar a lo que en la literatura se llama zona también de pánico, que por más que tenga ganas de avanzar, no lo puede hacer. O sea, el espacio de aprendizaje está entre el desafío al estudiante y las posibilidades que cuente con sus capacidades para poder finalmente hacerse cargo de ese reto, de ese desafío. Ejemplo, si nosotros quisiéramos aprender chino mandarín y un profesor empieza a hablar chino mandarín, por más que tengamos ganas, motivación, entusiasmo, hacer. Por tanto, la conversación de poder mirar dónde está la niña y el niño en su aprendizaje y este currículum, trabajarlo con los profesores y profesoras para hacerlo, transformarlo en experiencia de aprendizaje, parece ser el elemento central como desafío en nuestro país. Carlos, ¿y qué pasa con los currículums en el área de la matemática, que nos importa tanto, pero que también nos asusta tanto? ¿Cómo está en nuestro país? ¿Cómo está el currículum de los niños niños y niñas de tercero y de sexto básico en el área de las matemáticas, según este En estudio? el área de las matemáticas tiene un enfoque, yo diría, bastante pionero para lo que es Latinoamérica, que Ah, tiene sí, que ver ¿por qué? con la resolución de problemas. Ya. La discusión de los curriculistas, la discusión de los matemáticos, yo diría que ha sido una discusión muy importante de entender a la matemática, no desde la perspectiva de la operatoria, no desde sumar, restar, sino más bien de cómo resolver problemas de la vida cotidiana y del mundo. Estamos rodeados de matemáticas en todo lo que hacemos. Y desde esa perspectiva, este enfoque más de resolución de problemas parece ser muy interesante y Chile está siendo pionero y el resto de los países está avanzando en esa dirección. Lo que los expertos sí nos plantean es que requiere de un mayor dinamismo en la intención. ¿Qué quiere decir esto? Parece estar todo con la misma prioridad. Parece que hay contenidos que están señalados como patrones y álgebra, como número de operaciones, como geometría, pero hay ciertos elementos que parecen ser más habilitantes como los patrones, que parecen ser más habilitantes el tema de las operaciones básicas. Desde esa dirección, el enfoque parece ser bien moderno a propósito de todos los expertos que revisaron el enfoque de matemáticas, pero sí tiene que ver con cómo priorizamos nuevamente una progresión de aprendizaje. El niño entiende por qué hace una operación y no solo hace la operación, Claro. o sea, multiplica 3 por 3, pero entiende finalmente lo que es 3 por 3. Y por otro lado, desarrollamos este pensamiento más matemático que no es solo una transferencia de un mecanismo, de un mecanismo propio de la matemática, sino este tipo de habilidad más matemática. Valoraríamos entonces el trabajo que se está haciendo en términos de la resolución de problemas, pero principalmente, nuevamente, el trabajo de
formación, acompañamiento hacia los profesores, y por otro lado, este tema de no todo en el mismo nivel, sino que esta progresión de aprendizaje parece ser central en esa tarea. Una de las novedades de este reporte, ¿cierto?, de este estudio, es que no solamente se analizan cómo están los currículos en las materias clásicas, podríamos decir, sino que también qué pasa con la presencia de contenidos en temas que son más modernos, podemos decir, más que tienen que ver con ciudadanos, con formar ciudadanos del siglo XXI, ¿cierto? Cómo están los elementos para crear, para educar la ciudadanía mundial, la educación para el desarrollo sostenible y también la equidad de género. ¿Cuáles son los hallazgos en ese sentido? ¿Cómo estamos ahí? Mira, los 18 países es variado, ¿Ya? pero la Agenda 2030 en Ciudadanía Mundial y Desarrollo Sustentable parece ser un desafío de que no solo hay que trabajarlo en lo declarativo, sino lo que llamamos programático. ¿Qué quiere decir esto? Decimos que queremos trabajar por ciudadanía mundial, los documentos que dicen qué es lo que se va a trabajar en la sala de clase, lo señalan, Ciudadanía Mundial y Desarrollo Sustentable, pero el material que acompaña a los profesores para poder hacer las clases todavía no lo tiene. Por tanto, hay que invertir en el trabajo de materiales, orientaciones para traducirlo en experiencia de aprendizaje. Eso, o sea, todavía hay una declaración de intenciones de que efectivamente vamos a introducir la Agenda 2030, pero en la práctica dentro de la sala de clase, dentro del aprendizaje no está. Así es. Por otro lado, en Ciudadanía Mundial y Desarrollo Sustentable se está trabajando de elementos constitutivos de la ciudadanía. Ejemplo, se está trabajando el concepto de democracia y su ejercicio, pero pocos están trabajando las habilidades para poder trabajarlo. Ejemplo, cómo yo hago pensamiento crítico, cómo yo, a propósito, resuelvo problemas de la sociedad civil, cómo tomo decisiones. Por tanto, no tiene que ver solo con el concepto más tradicional de ciudadanía mundial, sino con las habilidades que pueden permitir ejercerla de mejor manera. Cuando yo puedo ser crítico del uso de la tecnología, cuando puedo ser crítico de una noticia, puedo diferenciar una noticia falsa de una noticia veraz de un medio de comunicación. Ese tipo de elemento hoy día está ausente. Por tanto, estamos hablando de ámbitos de la ciudadanía más tradicional que sí se están trabajando, pero segundo elemento, más como de las habilidades, aquí hay una tarea pendiente. Y tercero, Connie, temas más como empatía, como fraternidad, como felicidad, no están presentes hoy día en el currículum chileno. Si nosotros queremos educar, ¿Por qué es relevante eso? Bueno, porque es relevante porque son dimensiones para poder aprender a vivir en comunidad y más aún en el contexto actual en que estamos, que no me tiene que importar mi salud, sino que la salud incluso mía está supeditada a cuidar al otro. Nosotros queremos desde UNESCO que esto resulta central finalmente para educar a las nuevas generaciones a aprender a vivir mejor, a preocuparnos del otro, a ponerse en el lugar del otro, finalmente que sea un elemento diferenciador de las nuevas generaciones. Claro, sobre todo, como tú dices, en un concepto, en un mundo cada vez más globalizado, donde estamos obligados a vivir cada vez más juntos, ¿para qué decir en esta época de pandemia? Claro, no nos vemos, pero estamos adentro de nuestro núcleo viviendo sumamente juntos, entonces estos conceptos pasan a ser más relevantes. Ahora, ¿cómo? Porque da la impresión, por lo que estoy viendo, que la fraternidad, felicidad, empatía, como dices tú, están bastante ausentes, pero esto es en la región completa. ¿Cómo debieran estar presentes en el currículo? Deberían estar presentes primero en lo declarativo. Ya. Quiero decir que lo vamos a trabajar y eso en muchos países no está presente. Y por otro lado, traducirlo en experiencias de aprendizaje para nuestros profesores. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo vamos a trabajar la empatía? ¿Cómo vamos a trabajar la felicidad? Desde esa perspectiva, debería el trabajo por proyecto, el trabajo en las asignaturas para poder, más que de explicar en un PowerPoint qué es lo que entiendo por felicidad, por empatía, es cómo lo hago, finalmente lo voy experimentando con los estudiantes, lo vivo en el día a día, veo una noticia, lo que hoy día está sucediendo en el mundo, lo relaciono, cuál es mi compromiso con el otro, cómo me afecta lo que están haciendo hoy día los norteamericanos, los chinos, y cómo también me involucro finalmente para ser parte de un ciudadano responsable
que cuando sale a la calle a trotar se pone mascarilla, o cuando va al supermercado a comprar también se pone mascarilla, no solo porque se cuida a él, sino que cuida al otro. Esos son elementos centrales finalmente, Connie, en que vale la pena no solo declararlo, sino cómo lo vamos a trabajar y apoyar a los profesores en la sala de clase para que esto se transforme en una experiencia de aprendizaje. Otro concepto que parece que es donde quedamos también al debe, al menos en el caso de Chile, es el de equidad de género, ¿no? Así es, mira, eso es muy ¿Qué pasa ahí? importante, primero, porque ¿cómo generamos las mismas oportunidades para niños y niñas? Segundo, existen los estereotipos de género desde muy temprana edad que tenemos que resolver. Y eso no es solo un problema del sistema escolar y de los colegios, sino que de todo adulto que finalmente necesitamos que no le diga que el niño hace A y la niña hace B. Y específicamente aquí lo que encontramos es que en tercero y sexto revisamos lectura, escritura, matemáticas y ciencias, no aparecen estos conceptos. Y a propósito, que tú también eres una hincha ferviente de la equidad de género, imagínate, en matemática y en ciencia son las asignaturas más STEM. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si ya tenemos una inequidad en el mundo laboral, en estas asignaturas, si no hay una intención para romper esta inequidad de género a muy temprana edad, claramente tenemos un problema. Aquí no tiene que ver con que estemos haciendo los estereotipos, pero para poder romper los estereotipos de género tenemos que direccionar esta equidad de género desde muy temprana edad, con las niñas y con los niños. Por eso parece ser un elemento central, ya que efectivamente uno pudiese decir, sí, pero está en historia, está en educación física, o está en otra asignatura, Connie, pero matemáticas y ciencias son asignaturas STEM que tenemos evidencia de esta inequidad y Claro. que es necesario tomar medidas muy temprana edad. Y ahí Chile está también, está al debe con respecto al resto de Latinoamérica, ¿o no? Así como tú dices, Así en el es. panorama global, Chile es el país mejor en cuanto a los contenidos de su currículo de tercero y sexto básico, pero en la equidad de género está por debajo de la media. Chile está en muchas cosas pionero en Latinoamérica, pero en equidad de género se está quedando atrás en tercero y sexto, donde es necesario redoblar los esfuerzos intencionadamente para que la equidad de género sea un valor finalmente para nuestros niños y podamos romper a muy temprana edad este tipo de elementos. Si no lo trabajamos, claramente vamos a seguir manteniendo esta inequidad. Yo creo que aquí hay si uno hiciera un recuento, un elemento bastante central, ojalá apropiarnos y a trabajar como sistema educativo chileno a poder mejorar en los próximos años. Vamos a el recomendado de Carlos. Si alguien se interesa en ahondar los temas que acabamos de conversar, ¿dónde se puede encontrar primero el estudio? Y si hay algún paper que consideres interesante para poder complementar los temas desarrollados aquí en la conversación que hemos tenido nuevamente. Mira, invitar a toda la gente de Canal 13, de Radio 13 y todas las plataformas, a que puedan entrar a www.yeseunesco.org. Esta plataforma la acabamos de lanzar para ¿Yese todos UNESCO? los... Sí, Yese UNESCO, lo pueden buscar, yeseunesco.org. Está toda esta información de los 18 países de manera muy gráfica. Yeah. Lo que hemos tratado de centrarnos en los usuarios como los profesores, las profesoras, los colegios, los investigadores, ¿con qué fin? Con el fin de que los resultados de las evaluaciones y también este currículum le permitan tomar decisiones en priorizar, trabajar, intencionar. Y ahí hay gráficos, muchos gráficos, que tratan de manera muy visual esta conversación que juntos tuvimos, se puede realizar en los 18 países de Latinoamérica, incluido nuestro país, Chile, y que se pueda finalmente intencionar en toda esta dimensión. Las asignaturas más tradicionales, pero claramente también esta mirada más amplia de calidad, ciudadanía mundial y desarrollo sustentable que queremos que finalmente suceda en nuestras salas de clases. Perfecto, buenísima recomendación. Entonces, Carlos Enríquez, muchas gracias por esta conversación. Gracias a todos ustedes que nos vieron por Instagram TV, que nos han escuchado por Tele 13 Radio. Nos volvemos a encontrar en un próximo... Connie. Sí, cuéntame. Y solo una humilde sugerencia a todos los que somos padres. Si trabajamos la motivación, si los niños creen que pueden aprender,
ellos pueden movilizar finalmente en su trayectoria de aprendizaje. En Chile, 1 de cada 2 niños en cuarto básico no cree que puede aprender. O sea, los Enríquez, los González, creemos que somos malos y que nacimos malos para las matemáticas, nacimos malos para escribir. Si eso no lo remediamos, por más que tú o alguien sea el mejor profesor del mundo mundial, no va a poder lograr los aprendizajes. Por tanto, todo lo que podamos hacer con ellos, 1 de cada 2, cree que no puede aprender, que nació malo para las matemáticas o para la ciencia. Ujú. Si eso no somos capaces de dotar a los niños de que crean que pueden aprender con esfuerzo, con dedicación, aprendiendo sus errores, yo creo que podemos hacer muchas cosas en el sistema escolar que vale la pena profesionalizar y mejorar, pero no vamos a poder incidir en que ellos sean protagonistas de su aprendizaje. Y en eso, todos los adultos, todos los que nos escuchan, pueden aportar su granito de arena muy sustantivo en esa dirección. Muchas gracias por esta recomendación, la motivación fundamental, sobre todo para los padres, ¿cierto?, de esos niños que estamos educando. Muchas gracias, Carlos Enríquez, muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en un nuevo capítulo de Nuevamente. Buenas noches. Gracias.